Shalom, hermanos. En esta mañana tarde quiero compartir con ustedes algo en referencia a lo que viene siendo el Día de la Madre, pero tiene que ver en realidad con los padres, con ambos, padre y madre. Y me basaré en el Evangelio de Marcos 7, donde 7:8, 7:9 dice de esta manera: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir don mío a Dios, todo aquello con lo que pudiera valerte o ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Recordemos que cuando se escribe esto y a quienes les reclama el Señor Jesús, eran a un sistema que se había pervertido, un sistema de religiosismo y de cosas que el hombre había adoptado. Y el corbán era una especie de impuesto que se había impuesto, valga la redundancia, hacia el templo, donde les decía, ustedes paguen este impuesto y nosotros como iglesia nos haremos cargo de aquellos que estén en necesidad. Y si algún padre o madre estaba en necesidad, ellos decían, no, yo ya con lo que di al templo ya es mi parte, yo ya no puedo hacer nada más por ti, entonces tú ve allá y pide al templo o a ver que Dios te ayude. Ese era el sentido de lo que estaba apuntando el Señor Jesús en ese momento, el cual decía que era una tradición de hombres, una tradición mala, por supuesto. Y para eso tendremos que ir al Génesis, donde cuando comienza el Señor a crear al hombre, Él dice que no es bueno que el hombre esté solo y le da una compañera. Y el hecho de darle la compañera es para que establezca una familia. Poco a poco se va revelando la función de la familia y llega el grado que dice que los hijos van a estar sujetos a los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los que dan la formación y son las que dan la ayuda. No es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer, refiriéndose específicamente al ser humano, ¿verdad? Cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo es porque pueden venir muchas influencias, mas sin embargo recordemos que esta palabra es hacia los hijos de Dios. El padre y la madre, hijos de Dios, sujetan a su hijo conforme a la palabra, conforme a los mandamientos. Por eso desde ese pequeño aplica la palabra que no es bueno que esté solo y está sujeto durante su crecimiento. Cuando se casa, dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Viene a otra sujeción. Mas sin embargo, al desconocer, al ignorar las maneras que Dios quiere que viva la familia, el hombre ha hecho tantas imaginaciones y tantas malas interpretaciones de esta palabra que lo primero que dicen ahora es, casados, casa de dos, tienen que estar separados, alejados de sus padres. Es más, desde temprana edad, a la hora de la universidad, intentan ellos irse a vivir separados de sus padres, no sabiendo que quedan en manos del enemigo de nuestras almas para plantar semillas de maldad en su mente y corromperse, que se van a una universidad lejos de la familia, entonces dejan de estar sujetos. Ya no están ni sujetos a su esposa ni sujetos a sus padres. Están sujetos a una institución donde van a tener influencias que hoy en día sabemos que no son influencias moral cristiana, sino que son influencias pseudocientíficas y proliberales. Entonces, el punto es que cuando el Señor va amplificando más sus deseos en la ley de Moisés, Él desde un principio, cuando reparten las tierras, dice que no es bueno que se casen los de esta tribu con la otra tribu porque van a perder su heredad. Queriendo decir
que el suelo por lo que han trabajado su familia por generaciones se va a perder, porque uno se tendrá que ir para otro lado o otro se tendrá que venir y quedarán esas tierras descubiertas o sin ser labradas o trabajadas, y va a haber un distanciamiento, incluso o la mujer o el hombre se distanciarán de sus padres. Mas, sin embargo, en la cultura que vivimos hoy es algo sumamente común, mas no es sumamente el agrado de Dios. El agrado de Dios lo marca ahí en el Antiguo Testamento, como establece que al padre que se le ha dado una bendición, establece un redil, establece un terreno, el cual hereda a sus hijos. El hijo ya no tendría que estar preocupándose por dónde va a construir su casa, porque el padre lo ha heredado. Y el oficio aún que tiene el padre lo ha heredado, de tal manera que él no va a estar pensando, oh, ¿qué voy a hacer para poder vivir? ¿Seré esto? ¿Seré aquello? No, heredan un oficio, heredan algo que sus padres trabajaron por años, el cual ya ha sido prosperado, incluso lo expanden. Mas, sin embargo, como decía antes, lo que sucede en estas generaciones es algo completamente distorsionado gracias a la astucia del enemigo. Entonces vemos nosotros que los hijos quieren hacer otras cosas que no hacen sus padres debido al mal testimonio de los padres. Pero tenemos fenómenos a causa y consecuencia del pecado que nos dan muchas y muchísimas situaciones, como por ejemplo el caso de la migración. La gente que viene de los Estados Unidos y de México ilegal o de otros países a los Estados Unidos confronta que ellos van a trabajar sin crear un seguro social, una fuente de protección, de aseguranzas o cosas así. Sus hijos nacen aquí y nacen con todos esos beneficios a causa del sacrificio de sus padres. Entonces ellos dicen, no, casados, casa de dos, mi papá y mi mamá, como ya nosotros nos tenemos que ir, ellos que hagan su vida, ellos sin gozar de un seguro social, sin gozar de un Medicaid, sin gozar de protección. Entonces ellos toman la Biblia literalmente y toman de una manera incorrecta, sin tomar en cuenta las situaciones que se tienen que adaptar. Por ejemplo, la ley de Moisés decía que debería haber un templo, debería haber adoración a Dios. Pero ¿qué pasó en la cautividad? No había templo, no había sacerdotes, no había sumo sacerdote. Sin embargo, aquellos de corazón, como lo fue Daniel, seguían el protocolo de buscar cómo agradar a Dios, adaptarse. Entonces, hoy en día tenemos que ver cada situación diferente. Tenemos el caso en la Biblia, por ejemplo, de aquella moabita que se convierte al Dios de Israel con tal de ayudar a su suegra, ¿verdad? Y que no sea ella una desgraciada, sino que dice, mi Dios será tu Dios, donde tú vayas yo iré, y viene la bendición y ella encuentra a vos como esposo, creando una situación que Dios favorece. Vemos otros casos, por ejemplo el caso de la madre del Señor Jesús en la carne, María, como Él implanta a su amado Juan, le dice, he ahí tu madre. Hace un encargo, delega un cuidado. Entonces nosotros debemos de tener cuidado a aplicar la palabra a lo mejor posible, adaptado a nuestras necesidades del día de hoy, pero sin olvidar las circunstancias, debido a que olvidando las circunstancias podemos caer en errores garrafales, invocando la palabra de Dios, siendo que el principio de la palabra es la verdad, la justicia y el amor. Entonces, precisamente en este Día de las Madres y a favor también de todos los padres, debemos de tener en cuenta lo que es la honra, sobre todo en este país. Aquellos padres que han dado su vida para que muchos hijos se establezcan en un país, el país más bendecido en la historia de la humanidad sobre esta tierra, y que quizás ellos no tengan un apoyo, y no podemos decir, no, yo ya di mi ofrenda a Dios, porque ya no deben de tener cuidado. No, tengan mucho cuidado de la manera
en que operan y que obran con sus padres en situaciones como estas. Aún en casos como países que han tenido tantas y tantos tropiezos como en México, donde alguien puede pasar toda su vida construyendo su casa y viene una devaluación y le arruina todo y vuelve otra vez ese padre a tener que comenzar. Se tiene que tener mucho cuidado cómo aplicar la palabra de Dios. Y recordemos que el ser sujetos del hombre cuando deja a su padre y a su madre y se une a su mujer es a un refuerzo, es a una, no tanto en ese caso a una autoridad, sino a algo que lo ayuda a no desplazarse de los caminos del Señor. Entonces, qué bueno que el padre tenga los recursos para dejar herencia a sus hijos y que sus hijos ya no estén batallando cuando comiencen para ahora tener una nueva casa y que vuelvan a tardar 30 años para pagarla, sino que ya el padre haya establecido un terreno donde ellos puedan construir y solamente tengan que pagar la construcción, ¿verdad? Y que la familia junta sea una especie de fuerte, una especie de fortaleza, porque únicamente las familias fuertes, las familias que se establecen con los principios de Dios van a ser ayudadas entre sí, fortalecidas entre sí y van a crear un principio de reino, ¿verdad? Una atmósfera de personas que viven bajo los mandamientos, bajo los designios de Dios y que establecen un ejemplo a seguir ante la sociedad. De tal manera que honra a tu madre, honra a tu padre, es algo que debes de analizar profundamente cómo lo estás haciendo y cómo es lo que está sucediendo, que es realmente un regalo de Dios para ti, porque es una bendición para aquellos que puedan entender eso y aplicarlo en su vida, porque aquello que te da el Señor, la oportunidad de sembrar o de ayudar, es porque tú vas a cosechar. Shalom.